Bienvenidos a este curso de JUnit sobre el desarrollo de pruebas unitarias en aplicaciones Java. En el vídeo anterior vimos cómo configurar nuestros objetos mocks para que retornen el resultado que nosotros queramos. Si bien esto cubre la mayoría de los casos de uso para nuestras pruebas unitarias, a veces hay casos más complejos que no se pueden hacer con lo que hemos visto hasta el momento. Ahí es donde entran en juego los objetos answer, que lo podríamos traducir como respuesta. Gracias a los answer podemos hacer que nuestro objeto simulado sea más inteligente. Para entender esto, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que en nuestra clase cliente service, que es la que estamos haciéndole los tests, tenemos un método que se llama actualizar fecha cliente, que lo que recibe como dato de entrada es un objeto cliente de TO y lo que hace es invocar al método, o sea, al objeto repositorio, al método actualizar cliente, pasándole como argumento dicho cliente, y él internamente pues le actualizará la fecha de actualización, la fecha de modificación, y después esto lo devolverá para que tenga el resultado, ¿vale? De hecho, aquí si miramos en cliente de TO, aquí tenemos nuestro atributo fecha de actualización de tipo date, y el repositorio, el método actualizar cliente, lo que hace es recibir un objeto cliente de TO y dentro lo que se supone es que hará es actualizarle la fecha, ¿vale? Entonces, aquí con las herramientas que nos proporciona Mockito, ese comportamiento no lo podemos modelar. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hemos visto es el método when, ¿vale? Que recibe como argumento un método y le configuramos qué objeto devuelve según nuestra configuración, según nuestras necesidades. Pero sin embargo, si os fijáis aquí, el método actualizar cliente devuelve tipo void, o sea, no devuelve nada. De hecho, lo que hace es modificar el dato de entrada, con lo cual hasta ahora esto, con lo que hemos visto de Mockito, no lo podemos hacer, no lo podemos modelar. Entonces, ahí es donde entran en juego los answer, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos modelar esto. Vámonos para ello a nuestra clase de test unitario, vamos a crearle un método de modificar fecha cliente y básicamente lo que vamos a usar es otro método estático que nos proporciona Mockito y que se llama doAnswer, ¿vale? Entonces, el método doAnswer recibe como argumento de entrada un objeto answer. Y un objeto answer no es más que una abstracción de una operación, ¿vale? Es decir, lo que va a hacer es recibir unos parámetros de entrada y va a devolver una respuesta, ¿vale? Es tan simple como eso, tan genérico, ¿vale? Entonces, fijaros que después el método doAnswer retorna un stubber, ¿vale? Porque con este stubber nosotros vamos a poder configurar qué hacer con esa respuesta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Entonces, el doAnswer recibe un objeto answer. Entonces, vamos a hacer un new answer, que es una clase anónima, una interfaz de tipo de Mockito, ¿vale? Y si os fijáis, es una clase genérica, ¿vale? Es decir, tiene un parámetro de tipo T, ¿vale? Que es el tipo que va a devolver el método, ¿vale? En nuestro caso, nuestro método a mockear devuelve void, con lo cual nosotros tenemos que usar void. Un answer de void. En el caso de que devolviera otra cosa, pues podemos poner el tipo correspondiente, ¿no? Porque podemos ejecutar el doAnswer con cualquier método. Vale, entonces vamos a implementar el método answer, que lo que hace es recibir un objeto invocation on mock que no es más que los datos de la entrada que va a recibir este método cuando se ha invocado sobre el mock, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tendremos que hacer, bueno, antes que nada, este mismo objeto answer devolverá el objeto que queramos, ¿vale? Lo que va a devolver el método. Pero como nuestro método no devuelve nada, o sea, devuelve un void, pues en estos casos directamente ponemos que devolvemos null, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es procesar qué es lo que queremos que haga nuestro método
actualizar cliente, ¿vale? Nuestro objeto actualizar cliente va a recibir un objeto de tipo cliente DTO, ¿vale? Entonces vamos a nuestra prueba y vamos a coger a partir del invocation, vamos a obtener ese argumento. Para ello invocation.getArgument nos proporciona el valor de ese argumento, ¿vale? Es decir, el invocation on mock nos proporciona varios métodos, entre ellos el call real method, en el caso de que nosotros para ciertos casos quisiéramos llamar al método original directamente, o en caso de que no, pues nosotros podemos programar aquí qué es lo que queremos que se haga en el método, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es coger nuestro parámetro de entrada, ¿vale? Vamos a usar esta nomenclatura, ¿no?, que recibe un entero con el índice del parámetro, comenzando por 0, ¿no? El primer argumento sería 0, el segundo el 1, ¿no? Y el tipo de clase que se espera de ese argumento, ¿vale? Entonces, nuestro argumento sería el primero, la posición 0, y es de tipo cliente DTO, ¿vale? Entonces, esto nos devuelve un objeto del mismo tipo que aquí le definamos, que sería cliente DTO. Y este sería el argumento que va a recibir este método, ¿vale? Entonces, volvemos aquí y nuestro método lo que queremos que emule es que actualiza la fecha de la actualización. Entonces lo que haremos es un cliente set fecha actualización y aquí le pasaremos la nueva fecha, ¿vale? Entonces vamos a poner new date, ¿vale?, para que coja, por ejemplo, la fecha del sistema y ya no necesitamos hacer nada más, ¿vale? Entonces, una vez que hemos configurado la respuesta, ¿vale?, ahora vamos a asignárselo al método de Mockito, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a configurar nuestro Mockito repositorio, ¿vale?, que es un objeto mock de cliente repositorio, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es coger y a partir de lo que devuelva el do as well, que recordemos devuelve un stable, ¿no?, para seguir configurando el mock, pues podemos llamar al método when, ¿vale? Y el método when, fijaros que ahora en vez de recibir un objeto método, recibe un objeto de tipo T, que es el objeto del mock, ¿vale? El objeto que queremos mockear, que en nuestro caso sería repository, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo que hacemos es invocar el método que queremos mockear, ¿vale? En nuestro caso sería actualizar cliente, ¿vale? De hecho, aquí podemos pasarle, como hemos visto en el vídeo anterior, un valor definido. Entonces, este método solo se llamará cuando se le pase ese objeto, ¿vale? Si se pasa otro objeto, pues no se ejecutaría. O bien, si no nos importa el valor del objeto que recibamos, pues directamente le decimos que cualquiera, ¿vale? Entonces, recordemos que Mockito nos proporciona una serie de argument matches, es decir, una serie de métodos genéricos para capturar argumentos, ¿vale? Entonces, cuando queremos decir que nos envíen, que permita que aquí sea llamado con cualquier objeto de tipo pedido, ¿vale? Pues tenemos, Mockito nos proporciona una serie de tipo de métodos que se llaman any, ¿vale?, que son argument match, ¿vale? Entonces, si miramos aquí qué método nos proporciona, pues tenemos muchos. Tenemos el any, que es de un tipo genérico. En este caso, pues podemos usar este, porque como solo tenemos esta clase, la clase repository solo tiene un método llamado actualizar cliente, entonces no hay problema para que se identifique qué método es. Pero en el caso de que tengamos sobrecarga, pues a veces tendremos que indicar el tipo de datos que es para diferenciar qué método queremos usar o no, ¿vale? Entonces, el any es para cualquier clase. Después podemos parametrizar a tipos de Java como AnyBoolean, AnyBait, AnyChar, collection, double, float, entero, ¿no?, lista, long, mapas, conjunto, incluso string, ¿vale? Es decir, Mockito ha creado, ha implementado todos los métodos any para cualquier tipo básico de Java, y después evidentemente también tiene el any pasándole a la clase, ¿vale? Pues en nuestro caso podemos usar este pasándole el nombre de pedido cliente DTO o directamente este, ¿vale? Entonces, con esto hacemos que cuando nuestro objeto simulado repository se le invoque actualizar cliente con cualquier objeto cliente DTO, pues lo que va a hacer es invocar este codiquito, ¿vale? Y lo que hace es, no es más que
modificar la fecha de actualización a la fecha actual, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos configurado esto, ¿vale? Pues vamos a hacer la prueba. Vamos a coger nuestro método, nuestra clase service, y vamos a llamar a nuestro método actualizar fecha cliente, ¿vale? Recordad que actualizar fecha cliente recibe un objeto cliente de TO y lo que hace es pasárselo como parámetro a repository.actualizar cliente, ¿vale? Que este es el objeto que estamos moqueando, el método que estamos moqueando. Vale, entonces aquí vamos a crear nuestro dato de entrada, por ejemplo con estos valores, nombre y teléfono, y se lo pasamos como dato de entrada. Y esto va a devolver un objeto salida o resultado, ¿vale? Que es esto. Entonces aquí, una vez que hagamos esto va a invocar actualizar fecha cliente con este objeto, se lo va a pasar a este objeto moqueado, el método actualizar cliente, ¿vale? Que lo que va a hacer es entrar aquí, ¿vale? Y después modificará la fecha y volverá a actualizar cliente y lo devolverá. Entonces, aquí vamos a acertar porque efectivamente nuestro objeto output no es nulo, igual que la fecha de actualización. Es más, incluso podemos mostrarlo por consola el valor de la salida, ¿vale? Para ver qué es lo que nos ha devuelto, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos hecho esto, vamos a ejecutar nuestro test unitario, nuestro método de prueba, y efectivamente el test ha pasado, ha coincidido estas secciones, y de hecho, fijaros en la salida, el cliente que ha devuelto es el mismo que hemos pasado aquí, que le hemos pasado aquí como parámetro, y fijaros que la fecha de actualización la ha actualizado a la fecha del sistema, ¿vale? Entonces, fijaros que ese efecto que nosotros queríamos hacer, que antes no podíamos hacer con los métodos when then return, pues lo podemos hacer con do answer, ¿vale? Pues bien, esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por verlo, y en los próximos vídeos seguiremos viendo más cosas interesantes de Mockito, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima. Chao.